Bienvenidos a Labor y Frutos. Voy a aprovechar el fresco que queda esta mañana para hacerle la poda de verano a este manzano y explicar un poco qué es lo que se pretende conseguir al podar en verano. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar un par de ramas que se dejaron en la poda de invierno porque tenían muchas flores, y esta variedad se ve que es muy sensible a las heladas tardías porque no tiene ninguna manzana y creo que es la única en toda la fila que no tiene. Después voy a atar la rama principal a los cables y también voy a atar un par de ramas laterales. Si cuando podamos en invierno estamos revigorizando al árbol, cuando podamos en verano es más bien justo lo contrario y le estamos quitando fuerza, con la idea de que ese crecimiento que no va a ir a madera vaya a yemas florales. Idealmente este tipo de cortes así más gordos habría que evitarlos en la poda de verano y habría que centrarse en lo que sería la madera de este mismo año, es decir, desde donde comienza hasta donde acaba. Otro de los objetivos de la poda de verano es que en vez de tener flores en las puntas, al acortar lo que serían las ramas, lo que consigues es acercar las yemas florales al tronco principal o a las ramas principales. Aquí tenemos el tronco principal, aquí sale una división y podríamos decir que cortando aquí, si se desarrolla alguna yema floral en este trozo, lo que estamos haciendo es acercar las manzanas futuras al tronco principal y así también conseguimos que no se doblen después esas ramas. Dentro de lo que serían todas las ramas del manzano, podríamos entender las que vamos a podar en verano como de dos tipos, que serían las ramas totalmente verticales o con un ángulo superior a 45 grados, en cuyo caso simplemente hay que cortar pegado a la rama principal, con la idea de que alguna de las yemas que queda aquí, que cada hoja tiene una yema axilar, saque una rama horizontal. La idea principal es que todas las ramas que son muy verticales van a ser más vigorosas que las ramas que son horizontales, y al cortar pegado al tronco lo que ocurre es que aquí saldrán ramas laterales horizontales y serán esas después las que emplearemos para conseguir yemas florales. Voy a quitar todas las ramas verticales o con más de 45 grados de verticalidad y después pasaremos a las ramas más horizontales. Una vez que he quitado lo que serían las ramas más verticales, quedan las ramas más horizontales. Ahora ya se ve bien la estructura del árbol y qué ramas van a estar dobladas en la espaldera. Con las ramas más horizontales, si vamos al principio de ellas,
tenemos un montón de hojas justo al principio y luego tendríamos que contar 1, 2, 3, 4 y cortar aquí con una yema mirando hacia abajo. También podemos ayudarnos de un metro para hacernos una idea de dónde estarían 15 centímetros, que justo es aquí donde habría que cortar. Queremos que la última yema esté mirando hacia abajo para quitarle vigor al árbol, porque si estuviese mirando hacia arriba, pues saldría probablemente otro chupón. Ya veis que la forma de contar las yemas es un poco imprecisa, pero la idea es que haya 2 o 3 yemas por debajo de la última y que la última esté mirando para debajo. La longitud al final también va a depender mucho de la zona en la que estéis. Si los manzanos crecen muy vigorosos como aquí, pues seguramente no pasa nada por dejarlas más cortas, y en otros sitios igual es más conveniente dejarlas más largas. Al final es ir podando e ir viendo cómo responden los árboles. Ahora voy a acabar de podar las ramas horizontales y después llegaré a unas conclusiones finales. Normalmente al revisar por el otro lado se suele ver alguna rama que no has visto. Una de las ventajas más obvias de los frutales en espaldera es al tener solo 2 dimensiones, puedes acceder desde los 2 lados y no tienes que andar entrando dentro de la copa del árbol para hacer la poda de verano, y entonces al menos eso hace significativamente más sencillo la poda de verano que en un árbol tridimensional con una copa grande, en el que es más difícil seguir qué ramas son principales y cuáles solo pertenecen al crecimiento del año. Como podéis ver, ahora mismo el árbol ya está mucho más podado, comparado por ejemplo con el de al lado, que todavía no lo he podado. En función de cómo brote después de este corte, es posible que haya que hacer algo de seguimiento. Por ejemplo, en las ramas verticales podríamos tener que quitar alguna de las laterales que salgan después, o si vuelve a crecer muy largo también habría que acortar. Ahora, como entra mucha más luz, lo que son las ramas principales van a desarrollarse más, van a engrosar, porque toda la madera que se desarrolla en este espacio entre cables al final es grosor que no se hace en la rama principal. La poda de verano se vendría realizando entre las 2 primeras semanas de julio o las 2 últimas de junio. Una buena referencia es cuando la rama ha dejado de crecer activamente y no está súper tierna en la punta, y también cómo suena la madera cuando la rompes, que ya tiene que sonar un poco a que hay algo de lignina, a crujir. Como introducción a la poda de verano yo creo que ya estaría. Voy a recoger las ramas que he cortado al montón de compost y después voy a pasar a otra cosa.